ese momento ya están conectados la mayoría, así que pues saludándolos, espero que hayan tenido una buena semana, a pesar de todos estos problemas coyunturales del país. Al menos logramos terminar la semana sin que se explotara, entonces ya es una victoria. Eh, como ya les dije, gusto saludarlos, espero que este día pues aprendamos algo, sea un poco, pero aprendamos algo. El día martes les trasladé ya las primeras diapositivas de la clase y también le trasladé las instrucciones del protocolo. Además de las diapositivas, les trasladé una cuestión de la personalidad jurídica hecha por el licenciado López Pacheco. Y cuando le trasladé lo del tema del protocolo, ahí le trasladé algunas minutas, algunas. Las demás ustedes las tendrían que buscar. Entonces, todo eso está en clase. Si ya leyeron las instrucciones del protocolo y tienen alguna duda respecto al protocolo, este es el momento oportuno para que hagan sus preguntas con mucho gusto. Y lo vamos a responder. Ahora bien, si en el transcurso de los que ustedes redactan instrumentos tienen dudas respecto a... Si tienen dudas respecto a algo de redacción, también pueden hacer la pregunta en el transcurso de estos meses. Es bastante tiempo que se dio para la redacción de los instrumentos, son pocos instrumentos públicos. La fecha va a ser entre semana. ¿Esto por qué? Porque el día sábado posiblemente de esa segunda semana de noviembre sean los parciales finales, entonces, sean los finales. Entonces, por eso se va a dar entre semana, 2 semanas antes, se va a confirmar la fecha y hora de la entrega. El lugar va a ser donde esté funcionando en ese momento, EPS. ¿Y por qué les digo donde esté funcionando? Porque como ya está abierta la universidad, puede ser que en estos meses ya esté funcionando EPS allá en el S2. Caso contrario, pues en el bufete popular no está funcionando actualmente. Entonces, si tienen alguna duda respecto al protocolo, con mucho gusto. Bueno, respecto a las hojas de protocolo, el mínimo es que sean en papel español. ¿Por qué dejé papel español y no les pedí el papel, creo que es protocolo para estudiantes? Por el tema económico y porque no en todos lados venden este tipo de papel. En cambio, el papel español es más accesible económicamente de adquirir y también de encontrar. Entonces, mínimo es el papel español. Ahora, si ustedes tienen la disponibilidad de poder hacerlo en este papel de protocolo para estudiantes, no hay ningún problema que lo hagan en ese tipo de papel. Pero mínimo en papel español. Los instrumentos públicos, por supuesto. Para los atestados, testimonios, la carátula, eso sí puede ser en hojas bond. ¿Alguna otra pregunta? Solo les agradecería que las preguntas las hagan en el micrófono, por favor. Porque así los escuchan todos. Licenciado, estaban preguntando si podríamos hacerlo a máquina o solo se podría a mano. Respecto al tema de máquina o a mano, los instrumentos públicos, los 15 instrumentos públicos, únicamente pueden ser redactados a mano. Hay bastante tiempo, entonces para los que tenemos una letra no tan agraciada, pues se puede hacer aquí despacio. Tenemos bastante tiempo. Ahora nosotros, la redacción de razones del testimonio, los atestados se pueden hacer a mano, máquina, computadora, ahí como ustedes gusten. Los instrumentos sí, únicamente a mano. Gracias, Eh, licenciado. para servirle. Odvin Sánchez. Licenciado, buen día. Esos Buen día. 15 instrumentos que tenemos que hacer, ¿los hacemos en hojas, los podemos hacer en hojas papel español o en papel blanco normal? No, el mínimo es papel español. Ah, muy O bien. sea, eso es mínimo. Tienen que hacer en papel español. Ahora si pueden, si quieren, tienen la posibilidad de hacerlo en protocolo para estudiante, hojas eh, más sofisticadas, digamos, ahí lo pueden hacer, pero en hojas de papel, los instrumentos no. Muy bien. Papel español.
Mínimo papel español, ¿verdad? Mínimo, porque es más sencillo de conseguir. Sí, cabal. Y se le facilita más porque ahí están las líneas. No hay tanto problema. En cambio, en bonds es más complicado. Ah, muy bien, gracias, Lick. ¿Alguien más? Bueno, creo que las instrucciones estaban bastante claras, entonces me imagino que no, pues no les genera mucha duda las instrucciones. Cuénteme. No, mire, el orden ustedes lo eligen. Son las 15 instrumentos públicos. Y como en teoría tienen un año para redactarlo, digamos, las fechas tienen que del 1 de enero al 31 de... Bueno, puede ser antes del 31 de diciembre, cerrar su protocolo. Pero lo pueden escoger en las fechas que ustedes quieran. Igual los avisos del trimestrales, los testimonios especiales, todo eso ustedes pueden ver las fechas que ustedes consideren. Siempre y cuando estén los 15 instrumentos. Licenciado, buenos días. Buenos días, cuenten. Disculpe, ¿se usarán nombres académicos en el protocolo? Fíjese que casi no le escuché. Que si se usarán nombres académicos en el protocolo. Si se pueden utilizar timbres. Ajá, sí, Sí, miren, yo en las instrucciones les pongo mínimos. Entonces, si ustedes quieren hacer los timbres a mano, recortarlos, ponérselos, lo que sí es obligatorio en los testados es que en el testimonio, en la parte interesada, es que coloquen el impuesto que pagó. Si ustedes le quieren colocar, recortar un timbre y colocárselo, ya es de ustedes. Si ustedes también quieren mandar a hacer un sello profesional, lo pueden hacer. Eso ya es cuestión de ustedes. Yo lo que les pido son mínimos. Entonces, ahora lo demás ya es consideración suya. Gracias, licenciado. Licenciado, muy buenos días. Disculpe, Buenos fíjese días. que yo entré unos minutos tarde y no escuché las indicaciones que estaba dando. Mire, solo era respecto a que el martes se trasladó las instrucciones para el protocolo y que si tenían alguna duda respecto a las instrucciones, esto era el momento, únicamente. Gracias, licenciado. Bien, como les digo, es el mínimo, ya después si ustedes, conforme su creatividad, quieren agregar algo más, pues no hay ningún inconveniente. Ahí es cada quien. Si no hay otra pregunta, pues vamos a pasar a la clase. No sé si se mira bastante claro y si se me escucha bien. Excelente, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces, si nos acordamos un poco de la clase pasada, que fue una clase que vimos después de varios fines de semana que no recibimos clases, al final de la clase mencioné un poco de la jurisdicción voluntaria. Posiblemente 2 minutos y mucho de jurisdicción voluntaria. Entonces, ahorita sí vamos a adentrarnos más en la jurisdicción voluntaria. Primero tenemos que irnos al Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 401 nos estipula que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiera la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre determinadas partes. Por regla general, cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, tenemos que referirnos a jurisdicción voluntaria judicial. Esa es la regla general. Jurisdicción voluntaria judicial. Pero sacamos algunas características propias de la jurisdicción voluntaria que son aplicables también al derecho notarial en esta definición del artículo 401. Esa solicitud de los interesados, y ahí no se va a promover ninguna cuestión entre determinadas partes, es decir, no es contenciosa, no hay litis, no hay pleito, no hay problemas entre ninguna de las partes.
La persona es la que solicita la intervención del juez o notario para que lleve a cabo diligencias para hacer determinar alguna cuestión. La diferencia más grande que encontramos entre jurisdicción judicial, bueno, voluntaria judicial y notarial, es el número de asuntos que se pueden llevar en tal vía. La jurisdicción voluntaria judicial es números apertus, es decir, cualquier cuestión en la que se necesite intervención judicial y no haya cuestión, no haya litis, no sea contenciosa, va a ser jurisdicción voluntaria judicial. Ahora bien, la jurisdicción voluntaria notarial es números clausus, es decir, solo se pueden llevar aquellas diligencias que las leyes le facultan al notario. Entonces tenemos un marco de actividad mucho más reducido que la judicial. Y usted como notario tiene que tener muy en claro cuáles son aquellos procesos donde usted puede actuar como notario, jurisdicción voluntaria, y cuáles no. Y cuáles solo pueden ser judiciales. Y cuando nos vamos a jurisdicción voluntaria judicial, usted puede actuar, pero ya no como notario, sino que como abogado. En cambio, en la jurisdicción voluntaria notarial, usted actúa como notario. ¿Y cuáles son los antecedentes de esta jurisdicción voluntaria? Aquí estamos hablando de notarial. Primero, la mora judicial. La mayoría de juzgados en Guatemala, el organismo judicial en sí, inclusive la CC, tienen una mora judicial terrible, es decir, los procesos tardan demasiado dentro de los órganos jurisdiccionales. Hasta para que le den trámite a alguna demanda, a veces en el juzgado civil es un mes y medio, solo para que le den trámite a una demanda, imagínense, para terminar todo el proceso. Entonces, de ahí la necesidad que en aquellos temas donde no hay controversia, donde no hay litis, se le pueda facultar al notario para que él pueda tramitar esas diligencias. ¿Para qué? Para poder primero quitar un poquito de mora judicial a los órganos jurisdiccionales, aquí es civil. Y segundo, para que sea más sencillo para el ciudadano poder llevar a cabo estas diligencias. Imagínense un cambio de nombre, que lo lleven ante un juez en jurisdicción voluntaria judicial. ¿Cuánto podría tardar un cambio de nombre en la vía judicial? Año, año y medio, 2 años, dependiendo de dónde esté, dónde esté ubicado el órgano jurisdiccional, porque aquí en Guatemala, en el municipio, tenemos la ventaja que hay competencia civil, familia específica. Pero en los departamentos, porque muchos de los que aquí están estudiando posiblemente se gradúan y se van a su domicilio a trabajar, no lo van a hacer en la ciudad. Entonces se van a un departamento que existe un órgano jurisdiccional, pero competencia mixta, familia, civil, económico, coactivo, a veces hasta trabajo. Entonces ahí la mora judicial va a ser todavía más amplia. Entonces por eso es que se le traslada algunos casos de jurisdicción voluntaria al notario. El segundo, necesidad de conferir certeza a los actos no contenciosos. Si bien son actos no contenciosos, no significa que no tengan que ser analizados conforme a derecho. Y es por eso que se le traslada al notario, porque el notario también es un profesional del derecho. No solo redacta, él también tiene que conocer derecho. Y más en Guatemala, donde es abogado y notario. Entonces, si bien no hay conflicto, sí necesita un análisis jurídico por parte del notario. Y además de ese análisis jurídico, se le confiere certeza al momento de ser llevado ante el notario, porque ese notario tiene fe pública. Y el 3 es que se le confiere como auxiliar del juez o como encargado de una función pública. Y si bien el Código Procesal Civil y Mercantil regula que, bueno, no regula, se entiende que el notario es un auxiliar del juez, la razón del por qué se le da la facultad de poder tramitar asuntos de jurisdicción voluntaria no es porque sea auxiliar del juez, es porque es el encargado de una función pública. Tiene una notaría. Entonces el notario, por supuesto, no actúa como auxiliar del juez en jurisdicción voluntaria, actúa como profesional de derecho encargado de una función pública. Y aquí tenemos esta parte conducente de una apelación de un amparo, que regula que el artículo 5 de la Ley de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria regula
Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permite en los siguientes artículos, sin perjuicio de que también puedan tramitarse ante notario los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. A su vez, el artículo 443 del Código Procesal Civil y Mercantil preceptúa en caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial de los registros civiles. En vista de las pruebas que se le presenten y previa audiencia del Ministerio Público, resolverá que se repare la omisión. Este es el expediente de apelación 163-2017 de la Corte de Constitucionalidad. Es una sentencia muy interesante. Primero porque el caso que resuelve lo que está haciendo es hacer una integración de la norma. Porque a veces a uno como estudiante le enseñan de que aquí está laboral, aquí está civil, aquí está penal. Y se lo enseñan como que cada rama del derecho o ciencia es muy separada de cada uno, pero no. Se integran. Por supuesto, una más que otra, pues tienen integración. Entonces, en este caso, hace la integración del Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley de Tramitación Natural de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Entonces, si tienen la oportunidad de leer estas apelaciones, es muy interesante para que la puedan analizar un poco. Y tenemos algunos principios. Estos principios son más académicos. Recuérdense que si bien estamos viendo jurisdicción voluntaria, todavía estamos dentro del derecho notarial. Entonces, por supuesto que se van a aplicar principios de derecho notarial. Como es de la forma, aquí hablamos de la redacción, de la inmediación, el notario tiene que estar presente en todas aquellas actuaciones, de rogación, no puede actuar de oficio, en jurisdicción voluntaria tiene que ser solicitado el consentimiento, la firma de la persona, la seguridad jurídica es esa certeza que se tiene de los actos autorizados por notario, la autenticación que hablamos de la firma y sello del notario, la fe pública, que es que se presume auténtico todo lo que autoriza un notario, los documentos públicos autorizados por notario, y de publicidad. Los actos del notario son públicos, salvo algunas excepciones, como ya vimos clases pasadas, el testamento, que no se le puede trasladar testimonio del testamento a los interesados cuando todavía vive el testador. Y también tenemos principios generales que informan la jurisdicción voluntaria. La escritura. Esta jurisdicción voluntaria es muy parecida a un proceso judicial civil y por lo tanto va a imperar la escritura como medio para terminar el proceso. Inmediación procesal, el notario tiene que estar presente, va muy encaminado al principio de inmediación. Dispositivo, este dispositivo, si ustedes miran procesal, civil por supuesto, es un principio elemental para el derecho civil como lo tenemos concebido actualmente, un ordinario. Las partes son las que promueven el proceso. Ellas son las que lo encaminan. En este caso, los requirientes, los solicitantes son los que tienen que hacer caminar el proceso sucesorio, el proceso de jurisdicción voluntaria, mejor dicho. Por supuesto, el notario tiene que hacer sus diligencias, pero es siempre a solicitud del interesado, aunque el notario le va a asesorar cuál va a ser esa solicitud. Publicidad. Aquí les coloco publicidad, como lo regula el libro, porque hay muchas publicaciones, edictos, en estos procesos de jurisdicción voluntaria. Y les coloco esta ley de avisos electrónicos que es de 2018, porque desde esa ley, cuando ustedes se encuentren en alguna norma que tienen que llevar a cabo publicaciones en el Diario de Centroamérica y uno de mayor circulación, por esta ley ahora lo que se debe de entender es que es únicamente en el portal electrónico del Diario de Centroamérica, salvo, y tiene algunas salvedades, y lo que nos interesa es el cambio de nombre, ese se tiene que seguir publicando en el Diario de Centroamérica y otro de mayor circulación. Economía procesal, tanto económicamente como hablamos de economía a tiempo. Ante notario es más sencillo llevar a cabo muchas de estas diligencias voluntarias, porque no está cargado con la mayoría de procesos que tienen un órgano jurisdiccional.
y la sencillez. Esta sencillez entre comillas, porque si bien la ley de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria pues nos habilita que la redacción de las resoluciones sea discrecional, eso no significa que no lleve ninguna forma. Siempre llevarán forma. Y aquí hablamos de principios fundamentales. Estos los encontramos regulados en la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, decreto 57-77 del Congreso de la República. Está en el inicio de esta ley, en el capítulo único. Licenciado, disculpe la interrupción. Cuénteme. Es 5477. Sí, 54. 5477 es. Sí, disculpen, vamos a hacer la corrección. Y gracias por la observación. Hablamos de consentimiento unánime. Aquí todas las personas que requieran su servicio para jurisdicción voluntaria tienen que estar de acuerdo. Primero en dos cosas. La primera es que se va a llevar a cabo en la vía notarial. Y segundo, que va a ser ante sus servicios notariales. Son dos cosas. Y tienen que estar todos de acuerdo en llevarlo ante notario. Artículo 1. Para cualquier asunto de los contemplados en esta ley puede ser tramitado ante notario. Se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestara oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá el octavo al tribunal correspondiente. Esto puede suceder dos cosas. Que sí se opongan para que se haga en la vía judicial, o lo que le van a pedir es que usted ya no lleve el proceso de jurisdicción voluntaria. Sus clientes ya no están de acuerdo en que usted tramite el proceso por X o Y motivo, ya no siente confianza con usted o cualquier motivo, y le solicitan el expediente para llevárselo a otro notario. Si ese es el caso, los clientes le tienen que pagar los honorarios que ya haya causado la tramitación. El problema aquí es que como no hay un arancel en jurisdicción voluntaria, usted como notario tiene que pactar los honorarios. Si es mediante contrato, mucho mejor para que después no vaya a tener esa problemática. Entonces, le tiene que cancelar ya los honorarios causados. Y además el otro profesional, el otro notario que va a hacerse cargo del proceso, tiene también como una cuestión moral hacia su colega, verificar que le hayan cancelado los honorarios. Eso es más una obligación moral que un tema legal. Y el otro tema es que ya no quieren que se lleve a cabo el procedimiento ante usted, ni ante la vía notarial. En ese caso, solicitan a un juez que le solicite el expediente al notario. Entonces, la notificación que hace de que se oponen a la vía notarial es mediante juez. El segundo es actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que sean de redacción discrecional. No sé si fue en esta sección o en la temprano, pero un compañero me decía que se les iba a trasladar minutas de algunas actas notariales como eran de matrimonio, de inventario. Yo les decía que sí, pero no les dije el momento. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer en estos días. Les voy a trasladar dos tipos de actas notariales. Las actas notariales comunes, digamos. Pero ese es como tema de acervo cultural para que ustedes tengan ahí las minutas y se den cuenta cómo funciona. Pero también previamente a la clase del sábado, tal vez el día jueves o viernes, uno de esos días, les voy a trasladar minutas de las actas ya de requerimiento, resoluciones de jurisdicción voluntaria de acuerdo al proceso que vamos a ver ese sábado. Porque nos va a facilitar en demasía pues el aprendizaje de ese proceso que vamos a ver. Entonces, el día jueves o viernes les traslado dichas actas. ¿Y por qué hasta este momento les voy a trasladar las actas? Porque en este momento es que las miramos ya como una práctica. Aquí sí tenemos que practicar mucho actas notariales. Porque en jurisdicción voluntaria la forma de tramitar el proceso mediante actas y resoluciones.
Las actas notariales las tenemos reguladas en el artículo 60 del Código Notarial, es decir, la forma y requisitos están regulados en el artículo 60. Además de lo regulado en el artículo 29 del Código Notarial, en lo que es aplicable. Entiéndase nombres generales. Y los ejemplos, actas de requerimiento, actas de referencia, los casos de testigo. ¿Qué tipo de impuestos se pagarían en estas actas notariales, pero en jurisdicción voluntaria? Si alguien me puede contestar, por favor. Licenciado, tengo entendido que se satisfacen 50 centavos por cada, bueno, en timbre fiscal para cada una de las hojas de las actas notariales. Y también se satisface timbre notarial de 10 quetzales en cuanto a las actas. Ahora, en cuanto a las resoluciones, tengo entendido que son 2 quetzales en timbre notarial y siempre 50 centavos en timbre fiscal. Las resoluciones sí no tienen fundamento de timbre fiscal, el timbre notarial únicamente, porque no en la ley de timbre fiscal no hay un artículo donde grave esa resolución. Ahora con las actas sí, perfecto. Timbre 50 centavos por cada hoja y 10 notarial. Se aplica el mismo impuesto que se aplica a cualquier acta notarial. Entonces sí está muy bien su respuesta. Y aquí tenemos el ejemplo de un acta, por supuesto no va a ser completa en esta vez. Como les digo, puede subir el traslado las actas, ya el tema que vamos a ver. Si el otro sábado vamos a ver identificación de tercero, van a hacer algunas actas respecto de la identificación de tercero. Para que yo en la clase solo explique el procedimiento y requisitos que tenemos que solicitar como notarios para llevar a cabo el proceso. Entonces ustedes ya el sábado van a tener en sus manos, la computadora, en el teléfono, ya las minutas para que puedan ir leyendo las minutas y conforme la explicación de la clase, pues hagan un mejor aprendizaje. Este es un ejemplo de un acta, es la misma acta que hemos visto. Aquí estamos viendo la rogación, el objeto de la rogación. Como es un acta notarial, va a llevar hora, va a llevar lugar. Y el objeto de la rogación en este caso sería para requerir servicios notariales para radicar y tramitar hasta su fenecimiento el proceso sucesorio, intestado, extrajudicial de su señora madre, tal y tal. Y el impuesto cubierto es el que estábamos hablando, 10 de timbre notarial y 50 de timbre fiscal por cada hoja. Y tenemos también que además de las actas también se trabaja por resoluciones. ¿Alguien me puede decir qué tipo de resoluciones existen en nuestra legislación? Hablando solo de la ley de organismo judicial, por supuesto. Decretos, autos y sentencias. Decretos, autos y sentencias. ¿Y cuál es la diferencia de esas resoluciones? Los decretos resuelven cuestiones solamente de puro trámite, licenciado. Las sentencias resuelven la litis de una vez por todas y los autos resuelven cuestiones de incidencia dentro del juicio. Excelente, excelente. Los decretos solo trámite. Si ustedes están viendo estas resoluciones de mero trámite, lo único que está haciendo es darle audiencia al registro civil. Los autos en los procesos, pues lo que mayormente resuelven es los incidentes, como decía el compañero, excepciones que se plantean. Y las sentencias ya resuelven el fondo del asunto. Ahora bien, ¿qué tipo de resoluciones usaremos en jurisdicción voluntaria, según lo que hemos explicado? En mi opinión serían solamente de trámite, licenciado. Y para declarar el asunto. O sea, al final del proceso, sí, usted tendría que decir con lugar las diligencias, sin lugar las diligencias. Por supuesto, con lugar va a ser siempre. Sería un auto de declaratoria. Sí, sería mediante autos.
mediante auto. Puede ser que usted lo denomina resolución final o un auto. Sentencias aquí no aplicamos porque no estamos ante un juez. Entonces, decretos va a haber un montón en en la jurisdicción voluntaria. El primer decreto será aquel que le da trámite a las diligencias, se admiten para su trámite, se tiene por recibir los documentos, publíquese esto, confiérase la audiencia. Ese es un decreto de trámite, que se le da trámite a todas las diligencias. Este también que tengo como ejemplo es otro decreto de trámite, el decreto de la resolución final o el auto. Vamos a ver cada uno de acuerdo al proceso que vayamos viendo. Entonces aquí el timbre que se cubre es 2 quetzales en timbre notarial por los decretos de trámite, es este. Todos los decretos de trámite, 2 quetzales en timbre notarial. Y las resoluciones finales o el auto declaratorio, ahí vamos a cubrir 10 quetzales en timbre notarial. Por supuesto, solo va a existir un auto declaratorio, a menos que se amplíe, pero eso es otro tema que vamos a ver en su momento. Entonces, esto es notario. El notario Raúl de MGR, 9ª Avenida 339, que es la dirección, la fecha, y lo que se está resolviendo es que por el estado que guardan las diligencias voluntarias extrajudiciales de rectificación de partida de nacimiento, confiérase la audiencia al registro. Si ustedes se dan cuenta, esta resolución que es de trámite tampoco se fundamenta. Solo está diciendo cuál es el paso a seguir. Y esa es otra diferencia entre un decreto y un auto. Aquí no se va a fundamentar nada, no se razona. Y también tenemos el principio de colaboración de las autoridades. Los notarios por medio de oficio podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Y nos habla que si no fueran proporcionados después de 3 veces requeridos, podrán acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción para apremiar al requerido. Si bien es un artículo que existe, es algo que no se aplica mayormente en la práctica. Primero porque los documentos, casi siempre el cliente es el que los lleva, uno se los solicita al cliente, mira, tráigame esta certificación, tráigame esto. Entonces, de información requerida, la verdad es que no es muy problemático requerir información. Rara vez se acude ante un juez para que el juez apremie al requerido. Sí, pero sin embargo es un principio fundamental que está muy bien que esté ahí consignado, porque puede ser que tal autoridad no quiera dar esta información. También tenemos el artículo 4, audiencia del Ministerio Público. En los casos que esta ley disponga, será obligatoria la audiencia del Ministerio Público, el que deberá evacuar en el término de 3 días antes de dictar cualquier resolución bajo pena de nulidad. Es decir, si la ley le impone a usted que tiene que darle audiencia al Ministerio Público, no puede dictar ese auto declaratorio si no existe la opinión favorable del Ministerio Público. Recuérdense que en Guatemala, cuando hablamos de dictámenes, hay obligatorios y aquellos que no son obligatorios. En este tema de jurisdicción voluntaria para el notario, sí es un dictamen obligatorio y vinculante. Entonces aquí sí vincula al notario. Si la opinión de PGN es que no, por tal circunstancia, usted tiene que cumplir ya sea el previo que le fijó PGN o no va a poder dictar el acto porque según PGN lo que está usted haciendo no tiene asidero legal. Entonces esto es lo que pasa. Y también lo podemos ver en el artículo 413, en el último párrafo, que regula, se dirá al Ministerio Público cuando la solicitud promovida afecta a los intereses públicos y cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. Y también en la presentación, pues les establezco el artículo 20, el decreto 25/97 del Congreso de la República, el cual pues nos establece que cuando en una ley se esté hablando del Ministerio Público, se tiene que entender que es la Procuraduría General de la Nación, salvo en materia penal y constitucional. Entonces, si ustedes miran una ley que dice Ministerio Público, se entiende que es Procuraduría General de la Nación, a menos que hablemos de temas penales o constitucionales. Entonces, esa es la excepción de PGN.
Entonces esa audiencia PGN es obligatoria y el dictamen es vinculante y es obligatorio. Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Artículo 5. Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permite en los siguientes artículos. Pero también los contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y los interesados tienen opción de acogerse al trámite notarial al judicial según lo estime inconveniente, y para la recepción de los medios de publicación deben de observarse los requisitos que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil. En cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. Por supuesto, hablamos de que se puede convertir en viceversa, siempre que el notario tenga esa facultad de poder llevar ese procedimiento de jurisdicción voluntaria. En un momento se habló de que debería facultarse al notario poder llevar temas de jurisdicción voluntaria, de divorcios voluntarios o titulación supletoria. La titulación supletoria es un poquito más complicada, pero el divorcio voluntario, colocándole algunos mecanismos de defensa, sí es muy plausible que la lleve a cabo el notario, los divorcios voluntarios. Tenemos países como Colombia, donde ya se lleva a cabo un divorcio voluntario. Y como en Guatemala tenemos esta costumbre de casi todas las leyes que tenemos actualmente vienen de Colombia. Aceptación de cargos, aceptación de dominio, lavado de dinero. Son leyes que aplicaron primero en Colombia. Entonces, en algún momento me imagino que sí vamos a aplicar el divorcio voluntario. Compañero Edwin Florian, cuéntenme. Buen día, Lee. Con una Buen día. consulta, la audiencia de la PGN se le da por medio de algún tipo de trámite o solo con el simple hecho de la publicación del edicto. No, se le da mediante una resolución de trámite. La resolución del trámite del acta de requerimiento y de los testigos, ¿no? Mira, lo que pasa es que dependiendo del proceso, usted en el acta, en la primera resolución, donde admite para su trámite las diligencias, en esa resolución va a señalar cuáles van a ser los siguientes pasos. Ah, ok. Entonces, Por ejemplo, cuando llegue el momento, ¿sí? si fuera en caso de una de identificación a terceros, de identificación de terceros, Ujú. en la resolución se le haría saber que se le da audiencia a la PGN en el plazo de ¿cuántos días? Por ejemplo, los 3. Pero recuerde que solo se le da audiencia si es obligatoria la audiencia. Y en la de identificación de terceros no es obligatoria la audiencia para la PGN. No, no es obligatoria. Ah, ok. Sí, Solo entonces, basta con el edicto, nada más con la publicación en el diario oficial y uno de mayor circulación. mire, le voy a poner un ejemplo, el caso de procesos sucesorios. Usted le da trámite al proceso, señala los pasos a seguir. Entonces, previo a darle audiencia, tiene que llevar una junta de herederos. Entonces, cuando se lleve a cabo la junta de herederos, tenga el inventario, va a llegar el momento que están todos los documentos para que usted traslade el expediente a PGN. Entonces, va a redactar algo parecido a esto, donde diga por el Estado que guarda las diligencias, de esa audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que emita opinión. Por supuesto, no le va a señalar el plazo a la PGN. Cuidado con eso. Ah, Sí, eso no sería mal que le señalara el plazo, pero usted le llega a señalar el plazo a PGN, lo que van a hacer es que se lo van a dar el dictamen en los 3 meses, si bien le va, porque no les va a gustar que se le señale el plazo. Entonces, lo único que va a hacer es señalarles que pase a la PGN para que emita opinión. La PGN actualmente creo que, bueno, la última vez como en 20 días, bueno, un mes digamos, emite opinión. Y no solo es que usted dicte la resolución y lo mande, sino que lo tiene que enviar con un folder, tiene que llenar un formulario de ingreso para PGN. ok. PGN Ya. emite su opinión, usted va a traer su expediente. Si la opinión es favorable de PGN, pues ya dicte el auto declaratorio. Pero así sería, mediante una resolución de trámite. La firma, la Ya. sella, le coloca los timbres notariales y ya se envía. Ok. Gracias, Lee. Entonces, como les decía, en algún momento en Guatemala, pues también vamos a aplicar el
el divorcio en jurisdicción voluntaria en vía notarial. Por lo que les digo, por todas estas leyes vienen de Colombia, como lo tenemos bastante cerca, extinción de dominio. Esa es una ley que primero estaba en Colombia hace muchos años y después se aplicó aquí. Lavado de dinero también, aceptación de cargos. Hace años estaba ya en Colombia y después se aplicó aquí. Entonces, en algún momento me imagino que se va a aplicar el tema de divorcios voluntarios. Porque en su momento se iba a aplicar en este decreto 54-77. Sin embargo, se hizo la modificación y no se agregó el divorcio voluntario. Y ese divorcio voluntario tenía la particularidad que aunque el notario hacía todo el trámite, la sentencia sí la dictaba a un juez. Entonces, si la sentencia la va a dictar un juez y todo el trámite se hace notarial, iba a ser casi lo mismo que sea judicial. La misma mora judicial, digamos. Entonces, si se le va a dar el trámite notario, tendría que ser, a mi criterio, todo el proceso. Y para salvaguardar, que ese es el problema, que lamentablemente hay muchos notarios que actúan mal. Y por eso mismo es que no se le tiene la confianza de darle un expediente de divorcio voluntario, porque puede ser que divorcie a una persona que ni siquiera está aquí en Guatemala, que ni siquiera está consciente de que se está divorciando. Según él, según su acta notarial, las dos personas llegaron que se quieren divorciar, pero físicamente solo llegó una. Y por eso es que todavía hay esa renuencia de darle al notario la posibilidad de llevar a cabo procesos de divorcio voluntario. Y también existe también la otra de trasladarle la facultad a poder llevar a cabo titulaciones supletorias. Ahí sí lo miro yo más complicado. Porque, miren, han titulado supletoriamente bienes que ya tienen registro. Por supuesto, no por la vía legal, sino mediante argucia, ¿verdad? Pero, entonces, la legislación también responde a la realidad nacional. Y lamentablemente el notario dentro de nuestra realidad nacional tiene muy mala fama. A veces muy exagerada también. Pero lamentablemente por ciertos profesionales malos, nos hemos ganado esa mala fama, ¿verdad? Y también tenemos inscripción en los registros. Todos estos procesos de jurisdicción voluntaria tienen que conllevar un fin, una finalidad. Y esa finalidad se va a hacer efectiva inscribiéndolos en los registros respectivos, ya sea RENAP, registro mercantil, registro de la propiedad, cualquier registro donde usted tenga alguna, donde usted tenga o actúe jurídicamente. Normalmente se hace con una certificación de la resolución final, salvo en procesos sucesores como es el 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí donde lo que regula es que tiene que extender un testimonio de las partes conducentes. En cambio, en los demás procesos, lo que usted extiende es una certificación de la resolución final. ¿Qué es esto? El título que le puse certificación no es necesario, solo lo coloqué para que ustedes lo lean. Y esta es una certificación. Si ustedes han llevado procesos judiciales como estudiantes o en el bufete que trabajan, se darán cuenta que es muy parecido a una certificación de un órgano jurisdiccional. Y hablando de llevar procesos judiciales, para los que tengan tiempo y puedan, mis recomendaciones siempre que lleven algún proceso el bufete popular, acudan, pero que trabajan, yo entiendo eso, o que no tienen el tiempo por algún motivo. ¿Se escucha todavía bien? Disculpen, es que me parece que tengo conexión débil de internet. Entrecortado, Pero hace ratos o hasta ahorita. hará cosa de 5 segundos. Ah, muy bien. Ahorita sí se escucha bien. Sí, Luciano. El consejo que nos dio Ley del bufete popular no se le escuchó. Ah, muy bien. Lo que yo les digo es que si tienen tiempo y pueden, acudan al bufete popular y pidan llevar algún proceso.
Tal vez en forma voluntaria, no para sacar constancias de EPS, sino en forma voluntaria, algún proceso. Es una buena forma uno de aprender cómo se lleva a cabo la práctica judicial y en primera persona, porque usted es el que va a redactar todo, usted es el que va a ir a hablar con el oficial. Entonces, si pueden, siempre lleven algún proceso judicial, hay un montón de divorcios voluntarios. Ahora que casi todo de familia es oral, está más sencillo todavía. Entonces, como consejo, si pueden, acudan al bufete popular y pidan llevar algún proceso de judicial. Entonces aquí tenemos la certificación. Se produce una identificación de tercero iniciadas por tal persona. Dicho auto fue dictado el 16 de junio del presente año y para la inscripción en las certificaciones de nacimiento, de función y de matrimonio correspondiente extiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala el día 30 de junio de 2023. Y estas certificaciones o el testimonio de las partes conducentes se va a extender para poder hacer efectivo la declaratoria de la jurisdicción voluntaria. Y posteriormente a eso, el otro principio es de remisión al Archivo General de Protocolos. Esto para conservar el expediente de jurisdicción voluntaria. ¿Qué sucede? Primero que la ley no le estipula un plazo para remitirlo. Entonces, como no le estipula un plazo, los notarios lo hacen a los años o directamente no lo hacen. O inclusive hay notarios que no saben que existe la obligación. Y de verdad es que no saben, uno les pregunta y les dicen, ¿me remitiste el expediente? No sabía que se hay que remitir. Y si lo hacen. Es el artículo 7 de la ley de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Estos son los principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria. Ahora los que vimos aquí son más principios doctrinarios, pero que tienen relación también porque estamos hablando de derecho notarial. Y aquí hablamos un poco de la normativa legal, donde van a estar contenidos los procesos de jurisdicción voluntaria que el notario puede tramitar. Recuerden, como dije al principio, estos procesos son números clausus, es decir, el notario solo puede tramitar aquellos que la ley le faculta, únicamente esos. Hablamos de identificación de tercero. No les coloqué identificación de persona porque si ustedes se dan cuenta, es un instrumento público el que se redacta y se lo solicité en el protocolo. Entonces aquí tenemos identificación de tercero. Y el artículo 440 regula la identificación de un tercero, podrá pedir ante el juez de primera instancia, se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. Este proceso lo tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil y es el mismo código el que le faculta al notario, no a la ley de tramitación. La solicitud se mandará publicada en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide. La mayoría de procesos de jurisdicción voluntaria lo que persiguen es otro objetivo. Una identificación de un tercero lo que persigue es poder, ya sea poder demandar a la persona, porque lo que sucede es que muchas personas en su uso de la propiedad tienen otro apellido, digamos, y la persona ya falleció. Entonces, cuando usted recibe los documentos para llevar a cabo un proceso sucesorio, digamos, y verifica que no están bien los nombres, lo primero que tiene que hacer es hacer una identificación. Y esto estoy viendo que está fallando un poco la señal, no sé por qué en este horario siempre es que me surgen más inconvenientes con la conexión, con otros temas. ¿Ya se escucha bien? Se le está acabando el internet, Luis. ¿Se escucha bien o todavía entrecortado?
Ahorita ya mejoró. Y qué raro, mira, y eso que Tigo es la mejor señal, supuestamente. Mira, lo que voy a hacer es que me voy a desconectar y me voy a conectar otra vez. Hay que contratar, claro, fibra óptica. El tema va a ser jurisdicción voluntaria, compañera. Ya mandaron la lista. Quiero decir la asistencia porque la lista no creo. Todavía no. El tema va a ser jurisdicción voluntaria cuando se envíe la asistencia. No sé si se escucha mejor ahorita. Por el momento sí. Y entonces vamos a continuar con la clase. ¿Se mira la presentación? Sí, El tema va a ser jurisdicción voluntaria. Entonces, como les decía, muchos temas de procesos de jurisdicción voluntaria se utilizan para otro fin, digamos. No es el fin superior, la identificación de un tercero, sino que se utiliza más para poder llevar a cabo otro procedimiento. Tenemos identificación de tercero, en el caso de las personas fallecidas, o un tercero que sí ha habido, pero se quiere demandar. Y en el documento está mal el nombre escrito. No lo escriba bien. Una identificación de tercero. Tenemos la subasta voluntaria, artículo 449. Y tenemos el proceso sucesorio extrajudicial. Aquí únicamente les puse sucesor extrajudicial porque este capítulo incluye ya sea testamentario o intestado. Y tenemos el artículo 488. Las diligencias de proceso sucesorio extrajudicial se harán constar en actas notariales, principiando por la que haga constar el requerimiento hecho por los interesados, quienes presentarán al mismo tiempo los documentos a que alude el artículo 455. Cuando hablamos de jurisdicción ordinaria judicial o contenciosa, mejor dicho, y hablábamos que para saber el proceso civil hay que conocer el proceso ordinario, en la jurisdicción voluntaria es aplicable muy bien al tema del proceso sucesorio. Si usted maneja bien el proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, se le va a facilitar en demasía cualquier otro proceso. Porque el sucesorio es el que tiene mayores actuaciones y el más completo. Estas son las que tenemos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos los regulados en la Ley de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. La ausencia. Que la ausencia en realidad es un trámite mixto porque el notario lo que hace es hacer unas publicaciones citando al ausente y si no se traslada el expediente al juez. Pero por supuesto lo vamos a ver ya más en mayor detalle.
Y como les decía, al final, muchos procesos de jurisdicción voluntaria lo que buscan es llegar a otro fin. Es un fin para lograr otro, es un medio, mejor dicho, para lograr otro fin. En caso de la ausencia, ¿qué es lo que se está buscando? Poder, en algún caso, en este caso, nombrarle un defensor judicial a la persona. ¿Para qué? Para poder demandarlo. Entonces, eso es lo que se busca con la ausencia. Aquella persona que se desconoce su paradero, no se ha sabido nada de él, se puede declarar ausente para que se le nombre defensor judicial y a ese defensor judicial se le demanda. Entonces, el fin de este procedimiento de jurisdicción voluntaria es que exista alguien para demandar. También tenemos la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Se lo subrayo así, porque es el título que le da la ley de tramitación a estas diligencias voluntarias. Sin embargo, sabemos que son cosas diferentes disponer o grabar, y sobre todo son un menor incapaz o ausente, son personas diferentes. Y me acuerdo que con un catedrático de notarial nos reíamos por esto, porque el título del capítulo da a entender que tienen que ser menores, incapaces y ausentes. O sea, tienen que tener esas tres características. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre menores e incapaces? Los menores, por disposición de la ley, no están investidos de esa capacidad para poder tomar sus propias decisiones. Ahora bien, los incapaces son los que la ley ha determinado que no pueden hacer uso de sus capacidades, pueden ser físicas o mentales, para disponer de sus bienes en sí, y pues por esa razón es que la ley los protege. Excelente, va un tema de edad. Los menores pues 18 años, hasta 18 años ellos no pueden disponer directamente de sus bienes o grabarlos. Y los incapaces, pues mediante declaración judicial, el juez declara que son incapaces para ejercer en nombre propio de sus derechos civiles. Tienen derechos civiles, tanto menores, incapaces o ausentes, pero no los pueden ejercer en nombre propio. Hay un defensor, un tutor o un padre, una madre, que ejerce esos derechos para disponer o grabar. Disponer, hablamos de vender por utilidad o necesidad, y grabar, que hablamos de hipotecar en un caso. Pero la ley, pues el título del capítulo, pues de la forma que lo tiene redactado, pues habla de menores, incapaces y ausentes, o sea que tienen que tener las tres características. Sin embargo, ya cuando uno lee los artículos, pues ya se entiende que no es así. Tenemos reconocimiento de preñez o de parto. En el caso de aquellas mujeres que estén casadas y sepan esté ausente el esposo, hay una separación o muerte de su marido, entonces pueden hacer constar ante notario que el embarazo sucedió cuando todavía estaba presente el esposo. Le dan un seguimiento al embarazo, y cuando se lleva a cabo el parto, pues ahí el notario certifica que nació dentro del periodo que la ley establece para que pueda ser considerado hijo del esposo ausente o separado. Y también tenemos solo el micrófono, por favor. También tenemos el cambio de nombre en el artículo 18. Aquí tenemos que entender que es el nombre de pila o el nombre patronímico, que es el apellido. Ustedes se pueden cambiar cualquiera de esos nombres. Su nombre propio de pila o el patronímico. Y lo que hacían muchas madres antes era que no querían al papá de los niños por algún tema, porque eran unos desobligados, porque los habían abandonado, porque directamente no les caía bien.
Entonces, ¿qué hacían? Llevaban a cabo diligencias de cambio de nombre de sus hijos menores para que los hijos tuvieran los apellidos únicamente de ella, pensando así que eso modificaba en algún sentido los derechos y obligaciones que tiene el papá con el niño, pero un cambio de nombre no modifica ningún derecho o obligación civil que usted tenga, únicamente va a cambiar su nombre. Pero lo que usted hizo antes del cambio de nombre, pues lo va a seguir teniendo ahí. Y lo que usted haga después del cambio de nombre va a seguir siendo lo mismo, salvo que usted reconozca que tenga hijos. Después de su cambio de nombre, ahí sí los hijos van a aparecer ya con sus nuevos apellidos. Pero no modifica en ningún sentido la capacidad civil. También tenemos el numeral 5, las partidas y actas del registro civil, que es artículo 21 y 23. Aquí tenemos la reposición de la partida de las partidas, normalmente de nacimiento. Y cuando hay reposición se habla de los temas que sucedía mucho en los registros civiles de las municipalidades, que sí existe tal vez la partida de ese nacimiento, pero está dañada o se quemó. Porque tal vez en estas épocas electorales no pasó, pero anteriormente se tenía la costumbre, cuando no existía RENAP, sino las cédulas y las inscripciones se llevaban en las municipalidades, sucedía que en tiempos electorales quemaban las municipalidades. No sé por qué motivo, ¿verdad? Pero las quemaban. Entonces, cuando se trasladó todo eso al RENAP, hubieron certificados, partidas de nacimiento, a cientos de esos nacimientos, que venían incompletas. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es reponer ese certificado de nacimiento. O reponer otra inscripción, puede ser el matrimonio, que se casó, inscribió su matrimonio en la municipalidad. Ese asiento también está incompleto, hay que reponerlo también. Y son temas que se van a llevar a cabo para otra finalidad. Puede ser que, y casi todo, porque la verdad es que casi todo lleva el proceso sucesorio, porque es en el tema de una reposición de partida, no le aparece el certificado de nacimiento de la persona fallecida. Entonces, si no existe el certificado, la PGN no va a dar un dictamen favorable, necesita el certificado de nacimiento. También tenemos la rectificación de partida. En el caso de que haya un error en la inscripción de nacimiento, inscribieron mal su fecha de nacimiento, el nombre de su papá no es el correcto. Entonces, implica modificación de ciertos derechos civiles si no está de acuerdo a la inscripción que se tuvo que hacer. Entonces, se rectifica la partida. Se casó con una persona, pero cuando hicieron en la inscripción de su matrimonio, a su cónyuge únicamente le colocaron un nombre y un apellido. Entonces, no es la misma persona con la que usted se casó. Hay que rectificar esa partida de matrimonio. Entonces, por eso les digo, estos procedimientos al final buscan otro fin. ¿Por qué se rectifica un certificado, una partida de matrimonio? Para poder llevar a cabo un divorcio en cierto caso. Porque no es lo mismo la persona que aparece ahí que con la que usted se casó. Y también tenemos el caso de asiento extemporáneo, esto es de nacimiento. En estos temas de rectificación o reposición de partida, el RENAP ya está tomando parte y ya está llevando a cabo muchos de estos procedimientos en vía administrativa, lo que al final beneficia al ciudadano y también hasta cierto punto lo puede beneficiar a usted como abogado, porque tal vez usted piensa, nos están quitando el trabajo como notarios, pero no puede ser que esa rectificación lo único que hace es retrasar otro proceso. Entonces, si se lleva con vía administrativa es más rápido, como el caso de un asiento extemporáneo, que muchas veces no se inscriben a los niños, llegan hasta los 25 años de edad y no se les ha inscrito en el RENAP. ¿Qué hace el RENAP? Le pide constancias de bautismo, donde estudió, que ve testigos, y mediante una declaración administrativa lleva a cabo el asiento extemporáneo de esa persona.
salvo el caso de mayores de 60 años, que ahí hay que hacerlo ya de forma notarial. O en el caso de personas ya fallecidas, que se tiene que llevar a cabo la inscripción de ese nacimiento, porque son personas que fallecieron en el 80, digamos, y no existe defunción. Lo único que existe es una constancia en el cementerio que la persona está ahí, pero no existe ni nacimiento ni defunción. Entonces, hay que hacer la inscripción de nacimiento y posteriormente la defunción. Entonces, todo eso implica asuntos de jurisdicción voluntaria. Y como yo les decía, tal vez no busca ese fin, sino llevar a cabo otro proceso. También tenemos el de determinación de la edad, pero esta determinación de la edad también es para personas que no se ha llevado a cabo el asiento de su nacimiento, va de la mano con un asiento de nacimiento. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que tenga 70 años, no se sabe nada de cuándo nació, lo primero que hay que hacer es determinar la edad, determinar más o menos la fecha en que nació para poder inscribir el nacimiento. Eso lo tenemos en el artículo 22. En el numeral 7 también tenemos el patrimonio familiar, que la verdad de la forma que está redactado ya es muy difícil llevar a cabo un patrimonio familiar por la cuantía económica, que son, si no sé mal, 100,000 o 150,000, que no sobrepase el bien. Entonces, ya es bien complicado constituir un patrimonio familiar si no es estatal. Y lo que busca al final de cuentas es proteger los bienes del núcleo de la familia para que no puedan ser vendidos, grabados. Y por último, solo me permiten un momento. Ahí está, disculpen, ya regresé. Y el último ejemplo que tenemos de estos procesos de jurisdicción voluntaria, tenemos el de rectificación de área de bien inmueble.
¿Esto cuándo sucede? Pues sucede cuando usted tiene una propiedad inmueble y físicamente lo que usted tiene de propiedad de extensión es unos 5.000 metros, 6.000 metros. Recuérdense que en bienes inmuebles lo importante es lo que diga la medición que existe el bien físicamente, conforme a sus medidas y colindancias. Eso es lo importante de un bien. Esa es la forma que el registro lleva a cabo el registro matricular del bien. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene un bien que físicamente tiene 6.000 metros cuadrados, pero en el registro aparece que su bien tiene 8.000, 9.000, 10.000 metros cuadrados, siendo el caso que el tema es jurisdicción voluntaria, pero les puede decir, miren, pero eso me beneficia, ¿no? Porque usted físicamente tiene 5.000 y en el registro dice que tiene 8.000. Y en realidad lo que está pasando es que le va a perjudicar por temas evaluación. ¿Para qué le va a servir? Para pagar el UCI. Está pagando el UCI de un bien que supuesto está pagando de más. O puede ser que pero no lo puede hacer. Vamos a ver esto. Se escucha otra vez entrecortado. Sí, Siempre yo no sé qué está pasando porque ni siquiera está lloviendo para que sea por eso lo de la señal. Entonces vamos a tratar de dar lo mayor posible aquí y si sigue así, pues no puedo seguir dando la clase. Entonces al final rectificación de área es para determinar que su bien, las medidas físicas son menores que las que aparecen en el registro y eso es lo que busca. Ahí se escucha bien o todavía entrecortado. ¿Se escucha bien ahorita? Ahí está, así saber qué estará pasando, como ha habido problemas ahorita en zona 1 con energía eléctrica y todo eso. Entonces, si se escucha bien lo que esta clase pues vimos, solo son cuestiones generales de jurisdicción voluntaria. Solo quiero que entiendan que todos estos temas que vimos de los procesos se tienen que tratar mediante actas y resoluciones. Y que esas actas y resoluciones pagan tales impuestos. Entonces, en la clase del siguiente sábado, ahí sí vamos a estar viendo ya los temas específicos. Yo les voy a trasladar el jueves o el viernes las minutas para que ustedes las puedan leer. Y en la clase miramos procedimientos, requisitos que vamos a pedir como notarios para los clientes, cuál es este paso, para que sea más fácil el entendimiento. Entonces, si no, porque si me pongo a leer las actas o las resoluciones vamos a perder mucho tiempo. Entonces son varios procesos de jurisdicción voluntaria y vamos a tratar de verlos en su mayoría. Entonces, si no tienen alguna pregunta respecto a la clase o el protocolo, este es el momento para que hagan sus preguntas. ¿Alguna duda respecto a lo que estaba explicando? Es el momento oportuno. A ver, Catherine, por favor. Rick, perdone, yo quizás voy a redundar un poquito en lo que usted ya había hablado al inicio de la clase, Ujú. pero no recibí los primeros minutos. Me incorporé como a las y 25.
Ajá. Pero mi pregunta es, yo tengo hojas de español de unas que son verdes y tengo un machote de unas hojas de protocolo. ¿Podría utilizar alguna de las dos o tendrían que ser en específico de las que venden en las librerías o de estas que yo estaría imprimiendo? Mire, el papel español lo puede utilizar, ese es el que se le solicita, pero si usted tiene de esas hojas que parecen protocolo, que son como para estudiantes, las puede utilizar. No hay ningún problema. Gracias. Perdón, otra pregunta, la última. Bueno, Les tengo que agregar los timbres que se solicitan en cada acta. mire, lo obligatorio es que Es que sí. en la razón usted coloque cuánto es el impuesto que está cubriendo y la Ok. forma de cubrirlo, ya sea de claraguate, mediante especies fiscales. Ahora, si le va a colocar las estampillas recortadas, perfecto, no hay ningún problema Ah, va, está bien entonces. Gracias, Lick. para servir. Perdone, una consulta. Cuenta. Aquí habla en el trabajo del protocolo, habla de una segunda parte. O Ajá. sea, ese es otro trabajo adicional. Sí, mire, pero tienen que entregarlo el mismo día que el protocolo, Ajá, en un exacto. folder aparte. Ah, bueno. Gracias. Ustedes de los 15 instrumentos públicos que les di, van a elegir 5 y desde esos 5 van a llevar a cabo un testimonio especial y un testimonio de la parte interesada. Únicamente el testimonio de la parte interesada ustedes lo pueden redactar a computadora, máquina o a mano. Ahora el instrumento público le pueden sacar fotocopia, como si fuera un testimonio de si ustedes en la vida real, digamos. Claro. No sé si preguntó alguien más, no lo escuché. Bueno, si no hay otra pregunta, creo que vamos por finalizada la clase hoy porque está fallando demasiado la señal. Licenciado, buenos días, perdone. Cuente. Una consulta, fíjese que yo estaba notando que en el archivo que usted mandó no están todos los instrumentos públicos. Los que no están, sí los tenemos que buscar por nuestra parte o usted los tendría para que nos los pueda compartir. No, los que no están los tienen que buscar por su cuenta. Pero si ustedes tienen los libros de notariado, ahí se darán cuenta que hay muchos de esos Ah, ok. Listo, muchas gracias, Eric. para servirle. Siempre redacten de la manera más sencilla posible, siempre que cumplan con requisitos. Y por eso les coloqué muchos de esos ejemplos, porque muchos de esos son muy, muy específicos, van al grano, no se extienden demasiado. Licenciado, una consulta con respecto a esto. Lo que nos mandó son solo ejemplos, ¿verdad? Es con base en ellos que debemos trabajar. Yo, para efectos de que no vayamos a cometer el error de copiar textualmente eso dentro de nuestro protocolo, ¿verdad? No, mire, si a su criterio está bien, le gusta esa redacción, la puede utilizar. No hay ningún inconveniente. Ahora, si usted busca otra redacción, no hay tampoco otro problema. Ahora, con los nombres, documentos, sí, usted los tendrá que buscar, ¿verdad? Datos de los bienes. Pero no hay Muy bien. ningún inconveniente. Gracias. Cuénteme. Muchas gracias por su cátedra, licenciado, muy amable. Muchas gracias a usted también ahí por la atención. Entonces, no solo de cambiar nombres, también su redacción, porque a muchos de esos ejemplos están con DPI, pero ustedes también pueden utilizar persona de mi anterior conocimiento. Entonces, imagínense si ustedes se facilitan la vida, persona de mi anterior conocimiento. Datos de las fincas o de las compraventas. Y otra cuestión, en los atestados dice aviso de DICABI, que es el aviso que se da DICABI. Por supuesto, eso solo aplica cuando hay traslado de un bien, es decir, si hay una compraventa, si hay una donación. En ese caso se da aviso al DICABI, ¿no? Entonces no son muchos avisos. Por lo que recuerdo son como 4 traslados de bienes, unas compraventas, una donación, por ahí.
Licenciado, y, Cuénteme. perdón, en cuanto al tema del movimiento de bienes inmuebles, compraventa y todo esto, también hay que adjuntar el aviso que se da a la municipalidad por el tema de UCI. Ese no se los pedí, pero lo pueden hacer. Y no se los pedí porque tendría que colocarle a la municipalidad respectiva y no sé dónde están ustedes actualmente. Entonces, esos se los dejo a su criterio. El que sí necesito es el de Dicavi. Muy bien. ¿Y el aviso que se le da al registro de la propiedad? Eso sí. ¿El testimonio o de qué me está hablando? Porque aviso sería el tema de testamento. Cuando se hace una compraventa. Sí, por eso entonces, les pedí el testimonio a la parte interesada. Porque ese es el que se inscribe. muy bien. Aviso, creo que al registro solo les pedí uno del testamento, si no estoy mal. Ahora, para el registro solo son los 5 testimonios para la parte interesada. Que lo pedí sencillo, sin duplicado, solamente el testimonio. Y pueden ser cualquiera de los 5 documentos. Solo el micrófono, por favor. Licenciado, buenos días, con una consulta. Cuéntenme. Por lo que entiendo de lo que hay que hacer el protocolo, entonces solo hay que redactar lo que usted nos solicitó, no todo el proceso de hacer todo lo que lleva, por ejemplo, que se va a ir a dar, por ejemplo, en un proceso sucesorio intestado que se le solicita avisos y todo eso, o sea, no se hace todo el procedimiento, entonces. Mire, lo que pasa es que como solo estamos viendo ahorita protocolo, solo la compañera que tiene encendido el micrófono, por favor. No sé quién será. Y como volví a entrar, no la puedo silenciar. Sandra. Entonces, disculpe, que aquí te disculpe. no te mire, el tema de protocolo, en 5 sí va a ser el procedimiento, porque va a tener que redactar, extender el testimonio especial, extender el testimonio a la parte interesada, que serían las obligaciones posteriores. De esa parte sí, pero de los 15, era esa mi duda, de los 15 de que hay que redactar, no es todo el proceso en sí. No, solo va a elegir 5 de esos. Pero los 15 sí o sí hay que redactarlos, ¿verdad, Lick? Sí, eso sí, los 15 se redactan y de esos 15 usted elige 5 para hacer el testimonio especial y la parte interesada de esos instrumentos públicos. Y ya el resto, el restante de los 15, ya solo se hace lo que usted está solicitando, no todo el proceso, ¿verdad? Sí, pero de los 15 va a tener que constar el testimonio, bueno, no de los 15, de los que corresponda el testimonio, la constancia que presentó el testimonio especial. Eso sí es obligatorio, de los que corresponda. Ya, va a ser. Sí, eso sí. Ahora testimonio especial solo de 5. Así que ahí disculpen la verdad por la señal de hoy. La verdad es que en la mañana no falló para nada, no sé por qué a esta hora no llueve nada, pero vamos a ver qué pasa con ese tema. Así que si no hay otra pregunta, pues vamos a dar por finalizada hoy la clase. Licenciado, perdone. Cuénteme. Fíjese que la vez pasada yo no anoté mi asistencia, licenciado. Se me fue el tiempo y cuando lo intenté hacer ya no me dejaba la página. No sé cómo podría hacerle ahí. Mira, lo que tendrían que hacer es enviar un correo a mi correo haciendo ver ese inconveniente. Muy bien, licenciado.
¿Dónde encontraría su correo? Disculpe. Mira, mi correo que uso para esta clase es rd105ruiz@gmail. Si no estoy mal. Sí, ese es. rd105ruiz@gmail. Sí, ese es. Muchas Ajá. gracias, licenciado. Ahí le mando el correo. Gracias. Ahí estamos. Entonces, únicamente eso, que tengan un feliz fin de semana. Esta semana les voy a trasladar lo que les dije y pues mucho gusto impartir esta clase y pues nos seguimos viendo el otro sábado. Nick, disculpe. ¿Sí? Gracias, Lick. Buenas Con tardes. respecto a las notas del primer parcial, todavía no las va a publicar. Lo que pasa es que no está en mí publicarlas porque Ya me no tienen que tengo autorizar. sentido. O sea, Ah, bueno. me tienen que EPS decir, mire, ya súbalas, pero no nos han dicho. Entonces, si ellos no me Ah, autorizan, no tengo yo dónde subirlas. Está bien, Nick. Gracias, güey. Ahí estamos. Feliz día, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz día, licenciado Raúl. Gracias, fin de semana, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Buen fin de semana. Feliz día.